Buenos días, hoy tengo el privilegio de estar acompañado de Cristina Piedradita Restrepo, conocida en redes como @conexión punto desde adentro. Cristina es una persona con un tema energético muy interesante porque ayuda en esos procesos donde hay que viajar hacia el interior para resolver una cantidad de cosas que lamentablemente no aprendemos a resolver y que llegamos a esta vida sin una guía y sin un derrotero y terminamos estrellándonos en muchas cosas. Pero yo no la conocí por ese lado. Yo la conocí en el proceso de acompañamiento de fin de vida y muerte de su mamá, que fue una experiencia muy bonita y de la cual pues intentaremos conversarlo acá. Siempre digo intentaremos porque es una conversación que se intentará hacer para intentar darle a la gente herramientas dentro de los procesos del otro, para que puedan adherirlos a su propio proceso y ver que la muerte puede ser vista de una manera diferente, de una manera más favorable, más amigable, más cercana, más hogareña. Hola Cris, ¿cómo estás? Hola Juan, súper, ¿y tú? Bien, afortunadamente. Bueno, para iniciar, yo no hay veces que me descualquiero, pero hoy sí voy a estar ordenado. Para iniciar, cuéntanos, así como socialmente contamos al mundo, ¿quién eres tú para quien te está escuchando y diga, wow, esta chica, wow, hace esto y aquello? ¿Quién es Cristina Piedradita? Bueno Juan, yo estudié psicología y por muchos años, por más de 20 años, he trabajado en organizaciones, en las áreas de gestión humana y simultáneamente siempre he atendido pacientes. Y desde hace unos 10 años empecé a involucrar en la psicología elementos espirituales porque siempre me quedaba faltando un pedacito desde esa aproximación puramente clínica y empecé a adentrarme en temas espirituales donde encontré esa pieza que me quedaba faltando. Y desde ahí he venido acompañando a las personas en ese proceso de conciencia, de conexión con la vida, de quiénes somos, para qué estamos acá, encontrar esa misión y empezar a vivir una vida más conectados con ellos mismos y menos afuera. Es como un replanteamiento de la vida desde cambiar esa mirada a partir de las creencias, de la forma como vivimos, el manejo de nuestras emociones para tener unos resultados distintos. Bueno, pero cuando tú tienes una formación y empiezas a adquirir una serie de herramientas que te acercan al tema de la espiritualidad, eso desde la razón uno lo maneja muy bien, pero en el momento de uno acercarse al proceso de muerte, por ejemplo, cuando fue el caso del tema de la muerte de tu mamá, que es un ser muy cercano, que es un ser con un amplio poder desde lo emocional, y en ese momento ese vínculo genera un movimiento emocional muy grande, las herramientas de la razón. Yo digo una frase y es que cuando el sentir entra por la puerta, la razón sale a las patadas por la ventana. Literal. ¿Cómo toda esa experiencia y todo ese conocimiento que has tenido, cómo te permite poder anclarlo al proceso de fin de vida de tu mamá o no, para lograr trasegarlo y poder vivir esa experiencia, porque una experiencia generalmente desfavorable, pero cómo vivir esa experiencia de la manera que tú digas, pues pucha, me sirvió todo lo que tengo, no solo el ser humano, no solo el ser mortal, no solo lo que me enseñó mi mamá, mi papá, sino el que estoy aquí exponiéndome por primera vez a una muerte que va a ser sumamente dolorosa, que es la mamá, y en teoría tengo muchas herramientas. ¿Cómo fue eso? Bueno, Juan, pues ahí entre la respuesta y una historia. Resulta que cuando mi mamá es diagnosticada con cáncer, ella pues inició un proceso de quimioterapia, de radioterapia, bueno, y ahí empieza muchos procesos de choque, primero personales, porque es empezar a enfrentar uno de los miedos más grandes que tenemos los seres humanos, y es la muerte de un ser querido, en este caso de mi mamá, ¿cierto? Y entonces simultáneamente empecé pues como a entender la fragilidad de la vida, la salud, muchas cosas pues como que uno da por sentado y una enfermedad te sacude primero como para hacerte aterrizar y decirte, no, esto es un ratico y hay que vivir procesos de muerte. Entonces, digamos como que ahí en ese proceso empecé como a aferrarme mucho a, en ese momento, temas de ángeles, pues que todavía soy fiel creyente
de los ángeles y otros maestros ascendidos y empecé como a conectarme mucho espiritualmente sin que fuera un proceso doloroso. O sea, también creo que enfrentar el dolor y la vulnerabilidad que yo sentía era de los temas más complejos de alguna manera, ¿cierto? Me dediqué por completo en su proceso pues como de quimioterapias y de tratamientos y llegó un punto en el que cuando mi mamá ya dice, no quiero más, llegas tú, que también ¿Cuánto tiempo, espérate, cuánto tiempo trasegó ella el tema, no desde el diagnóstico del cáncer, sino el diagnóstico del cáncer, y ahora sí me va a exponer a la medicina para intentar relentecer este proceso o intentar comprar más tiempo de vida? ¿Cuánto desde antes de iniciar el tratamiento hasta el que ella dice no más? 2 años y no sé, Juan, por ahí 2, 3 meses más o menos, Mucho tiempo. mucho. Y simultáneamente una concuñada vive el mismo proceso paralelo a mi mamá, ella fallece a los 8 meses. Entonces también fue como un choque en medio de todo el proceso, ¿cierto? Como de, va a llegar, o sea, ese momento mi mamá se va a morir. Em, bueno, eso digamos como que me tocó, me costó digerirlo, ¿cierto? Yo creo, Juan, que también en el proceso lo que elegí era vivirlo, tenía como dos opciones, desde el miedo y desde el amor, y iba y venía. A veces sentía mucho miedo, a veces sentía un amor profundo, y yo creo que al final me fui quedando con el amor. Yo siempre he dicho que la enfermedad y muerte de mi mamá fue un regalo mal empacado que me dio la vida para transformarme completamente. Eso no significara que no fuera doloroso o que fuera fácil o que lo disfrutara cero, pero pues digamos que en medio de todo ese proceso realmente yo comprendí lo que es el amor incondicional. Cuando ella dice, ya no quiero más, no quiero más tratamiento, yo ya estoy lista, eh, yo ya quiero que esto tenga un desenlace, yo ya sé cuál es, y verle a ella como esa paz, esa tranquilidad para tomar la decisión y estar en paz con ella y con la vida, aprendí ahí literal lo que es como, bueno, la tengo que soltar, o sea, tengo que dejar que ella viva su proceso y yo también tengo que hacerme cargo del mío y vivirlo aquí como con lo que trae ese proceso. Y ahí es cuando llegas tú. Cuando tú dices se encuentra en paz con ese proceso, yo quiero profundizar ahí si es posible, porque Ujú, las decisiones más complicadas en cualquier proceso de enfermedad, sea un cáncer, demencia no, porque la demencia al final te quita la capacidad de pensar y la gente con demencia no se prepara para no llegar a ese final, sino que pierde la conciencia para no darse cuenta que va llegando a ese final, pero cuando es una insuficiencia del corazón, una insuficiencia del riñón que va para diálisis, una cirrosis que puede o no ir para trasplante o que no sea candidato para trasplante, o un cáncer, hay una condición particular y es ese temor irracional a algo que es totalmente natural, que es la muerte, y que la enfermedad nos viene diciendo a poquitos, oíme, estás enfermo, te estás muriendo, oíme, ujú, estás más enfermo, la muerte está más cerca de lo que estaba ayer, ujú. oíme, se te está acercando, y lo que la gente hace es intentar correr para el lado contrario y buscar todas las formas posibles desde la ciencia, desde la técnica, desde la alquimia, desde la brujería, desde la magia, desde la esoteria, en todos los ámbitos posibles para intentar parar eso Lo- que no está detrás de nosotros, simplemente va a la par de nosotros y nos acompaña. Entonces, cuando yo corro detrás de la muerte viene pegada de mí, nunca me alejé de ella. Entonces, buscan hacer y hacer, 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 hasta que llega el punto donde dice, no, es que por más que quieras hacer, ya es definitivo, te vas a morir. No es ujú. lo más frecuente que la gente diga, ah, vení, si justifica, si vale la pena, si es necesario, si es el tiempo que quiero comprar, si es la forma de tiempo que quiero comprar. O sea, esa no es la respuesta que la gente tiene. La gente tiene una respuesta muy distinta, es hágale, peleele, trabájele, lúchele contra algo que no le ha peleado, no le está guerreando, no le está batallando, no está en contra de uno, que es uno mismo.
Ujú. ¿Cómo logra ella llegar a ese punto de decir, no, sí, ya es momento de parar y de aquí para adelante lo que quiero es seguir viendo la vida y no parar cuando ya la vida se me acabó y tengo que vivir la enfermedad? De acuerdo. Juan, yo creo que esa respuesta para mí tiene dos lados, la familia y la persona. Yo en algún punto entendí que mi mamá estaba haciendo, ponerle por ahí 6, 7 meses antes, eh, yo entendí que ella estaba haciendo un esfuerzo, era por nosotros y no por ella. Yo ya la empecé a sentir en que ella ya estaba más tranquila con morirse y que éramos simplemente nosotros, mi papá, mi hermano y yo, lo que a ella la anclaba y le estaba dificultando su proceso de decidir irse. Pero finalmente el tratamiento, lo que tú dices, la muerte va a la par y eso sí que lo aprendí y todo tiene su momento. Y en ese momento, cuando ella ya empieza a sentirse muy agotada con el tratamiento, le está muy débil, eh, pierde mucha calidad de vida, también, también ahí empieza la familia, o por lo menos igual desde el miedo, a entender que efectivamente ese momento está llegando. Y yo creo que inconscientemente uno va cediendo y va entendiendo que está llegando el momento. Entonces, digamos como que yo creo que eso va paralelo entre la persona y la familia. A veces, y he visto muchos procesos en que la familia no da el brazo a torcer y es el enfermo o la persona que dice no más y que pase lo que tenga que pasar. Y ahorita hablamos de las cosas entre el humor y la crudeza de las que tú me aterrizaste. Pero digamos como que ella llegó un momento en que se sentía muy débil y una vez tuvimos una conversación que me dice, ¿sabes qué? Es que yo ya estoy en paz con la vida, yo ya hice lo que yo tenía que hacer. Ustedes ya tienen su vida, su familia, pues el papá le va a quedar, eh, pero, pero pues yo no puedo hacer nada, yo me siento muy débil, yo no tengo calidad de vida para mí ni para ofrecerles, yo creo que ya llegó el momento. Y ahí es cuando, eh, digamos que yo creo que ella se murió en febrero, y yo creo que en diciembre ella dijo como que voy a dar acá la última Navidad, porque para ella era como importante la Navidad. Y yo creo que ella dijo en diciembre como paso este diciembre y ya, y efectivamente pasó diciembre, estuvo muy bien una semana y ya ella en enero dijo, llamemos a Juan David. Sí. Y, y bueno, ahí tendremos otra historia que contar cuando vos apareces. Muchas hay. Vamos a decir, en este logramos llegar allá, si no, en otro lo haremos. Total. Ahorita comentabas que fue un regalo mal empacado que te dio la vida. ¿Por qué lo percibes como un regalo mal empacado? A ver, digamos que el mal empacado es porque finalmente es un proceso como doloroso en términos de vivir una enfermedad que te va deteriorando tanto, eh, pero fue un regalo entender la muerte y darle otro significado, Juan, muy diferente y aprender a vivir y sentir a mi mamá de manera diferente, energéticamente. Y pues ha habido mil historias hermosas alrededor de cómo la siento conmigo, pero digamos como que lo que yo entendí, el aprendizaje que yo tenía que tener a partir de acompañarla en su proceso de muerte, era precisamente soltar desde la racionalidad un montón de conceptos, ideas y teorías y tener que vivir humanamente ese proceso, conectarme con la alegría, con el amor, con la vulnerabilidad, con el dolor, con la tristeza, con la frustración y la impotencia a veces de no poder hacer nada y verla con dolor o débil, o sea, como que eso yo cuando acompaño a personas que viven esos procesos, yo les digo, es una montaña rusa, porque uno los ve bien y da esperanza, pero después al ratico están débiles y entonces eso genera mucha impotencia no poder hacer algo para que ellos estén bien. Y en el fondo también es como que uno siente que si ellos están bien, uno está bien, ¿cierto? Es como una idea que uno se hace alrededor
del bienestar del otro es el bienestar mío. Y eso también aprendí a diferenciarlo. Hay un proceso de vida de ella y había un proceso de vida mío. A mí me quedaba el tiempo que me tuviera que quedar, pero yo tenía que aprender un montón de cosas. Y yo siempre había sido muy conectada con mi mamá, entonces ese proceso de desapego, de liberarme de muchas cosas, desde la crianza, desde imaginarios que yo tenía, que yo pensaba que ella quería, que también al final de la muerte hablamos mucho en su proceso final pues de vida antes de la muerte hablamos mucho de eso, y me liberé un montón de ideas que yo pensaba que ella, o de sueños que yo creía que ella quería que yo fuera, y no, eran cosas mías. Entonces por eso como que encontré en todo ese proceso de una conversación profunda y súper liberadora para yo tomar muchas cosas en el camino. ¿Cómo soltar la razón? Ahorita mencionabas soltar la razón y conectarme con la emoción. ¿Cómo se suelta la razón? Pues Juan, yo creo que es que llega un momento en que la emoción es tan, es como, tiene más peso que la razón. ¿En qué sentido? Es que de verdad es un proceso que duele, confronta, y como que por más lógica que vos le pongas, no, nunca vas a encontrar los argumentos suficientes para justificar un proceso de muerte, y te puedes quedar dándole vueltas a por qué a mí, por qué mi mamá, y por qué de esa forma, y por qué, pero más, o sea, ahí te puedes quedar encontrando entre explicaciones y excusas, entre culpas no resueltas, o simplemente decir, así es, esa es la realidad, yo no la puedo cambiar, lo único que puedo hacer es vivirla, y vivirla más desde el sentir, desde qué hay ahí para mí, cómo, qué días estoy contento, qué días estoy triste, cuáles son como las emociones que tengo. Y yo creo que ahí precisamente, dentro de las cosas que me dio ese regalo, yo creo que fue los aprendizajes en que más me ayudó a conectarme con las emociones y a vivir la emoción, y no tanto desde lo que te decía ahorita, los conceptos, las teorías, pues eso no me estaba solucionando el dolor que yo sentía en ese proceso, O sea, vivir la emoción. vivir la emoción. Llegó el dolor, asuma el dolor. Llegó la Eh, tristeza, asuma la tristeza. Da Y la ira, la sentir, frustración. y sentirla, porque yo creo que una de las cosas que yo también, a partir de mi experiencia, acompaño a los pacientes, es que nosotros nos enseñaron a racionalizar y eso, porque difícilmente entendemos o sabemos nombrar la emoción que sentimos, ¿cierto? Es como que siento dolor y normalmente reaccionamos es con rabia, somos irascibles, o tenemos miedo y somos bravos todo el tiempo, pero no esculcamos realmente como esas emociones origen que tenemos, porque nos da miedo sentirlas, pues o miedo o no estamos preparados para eso, porque nunca nos enseñaron a nombrarlas. Y si no las nombramos, pues uno no las reconoce. Comentaste que entendiste la muerte de una manera diferente y le diste otro significado. ¿Cómo entendías la muerte antes de tu mamá? ¿Y cómo entendiste la muerte en el proceso de acompañar a tu mamá? ¿Y qué significado tenía la muerte antes de exponerte a esa enfermedad? ¿Y qué significado encontraste durante y después de que se murió tu mamá? Bueno, hay cosas como, Eso es muy yo, preguntón. sí, no siempre, yo sé. Juan B., yo creo que yo desde muy niña, como que en la muerte, no sé, yo siempre era como muy curiosa, porque yo en mi familia, por parte de mi mamá, siempre hubo como una creencia en que los muertos nos acompañaban. Y digamos como que mi primera experiencia fuerte con la muerte fue cuando se murió mi abuelita materna. Yo era muy cercana a ella, yo la quería muchísimo, y yo, paradójicamente, siempre le rezaba era a ella. Y eh, pues le pedía todas las cosas a ella, ¿cierto? Ni siquiera como a ese Dios, bueno, eso fue un tema religioso
que da como para hacer una camisa con crochet, pero es otro cuento. Entonces yo siempre como que le rezaba era a mi abuelita, entonces como que sentía que los muertos siempre nos acompañaban de una manera, pero igual veía un proceso pues como doloroso, de un momento a otro ya no estaban, ¿cierto? Entonces, cuando llega procesos de muerte más cercanos, no todavía el de mi mamá, eh, y empecé como a tener pues una aproximación más espiritual, digamos que ahí fue cambiando un poquito, pero digamos, como desde niña siempre sentía que los muertos de alguna manera nos acompañaban, eh, pero pues que claramente desaparecían. Y sentía que la muerte, desde lo religioso, era un proceso doloroso, difícil, que traía problemas, ¿cierto? Porque además, después de la muerte de mis abuelos, como que no sé, yo, pues como problemas familiares alrededor, entonces yo como que no tenía la mejor connotación de la muerte sin que fuera pues como una cosa demasiado horrible. Lo que pasa es que pues de niña como que en algún momento decía como que mis papás se van a morir muy grandes, eh, y aplazaba el miedo de que la muerte era como para otros, todavía no para mis papás, ¿cierto? Entonces, cuando pasa, como ahorita te conté que mi concuñada le dio un cáncer, el mismo cáncer de manera distinta, pues era de pulmón, pero con otras connotaciones, eh, yo ahí ya dije, ay, pucha, es que pues, ya fue como el campanazo con lo de mi mamá. Espérate que me perdí. Concuñada es la... Esposa de un hermano de mi esposo. Ah, fue mamá, listo, ok. ¿Listo? Y qué enredado, listo. Ella, ella se muere a los 31 años de cáncer de pulmón, solo que de células pequeñas. Bueno, tú sabrás el tema técnico exacto, pero era eso, ¿cierto? Entonces, bueno, em, digamos que ahí yo fue como muy bonito porque ella le dio muchos mensajes antes de morirse a mi cuñado y como que sentía la presencia a través de diferentes como animales y cosas. Bueno, cuando pasa lo de mi mamá, cuando mi mamá se muere, acompañarla en ese proceso es empezar a vivir la muerte de cerca, y vuelvo y repito, no es que sea un proceso agradable, pero fue empezar a vivirlo desde ese amor incondicional, de verdad es, yo ya no la quiero ver así, tú no lo explicabas en su momento, eh, eso no es calidad de vida, si yo estuviera en su situación, yo estaría eligiendo lo mismo, y nació desde una conversación, ponele por ahí 20 días antes que ella me dijo, es que yo ya no quiero más, yo ya me siento lista, y en ese momento yo le dije, mami, ¿sabes qué? Yo creo que sí, tú puedes hacer más en el lugar donde vayas a estar por nosotros, acompañándonos desde otro plano, que lo que puedes hacer aquí acostada con dolor. Entonces, como que ahí empecé a entender la muerte distinto y a tener la certeza de que ella siempre iba a estar desde otro plano espiritual, así yo no la pudiera escuchar, porque yo creo que el escucharlo es de las cosas que más falta hace, no la pudiera ver, pero sabía y tenía la certeza de que ella iba a estar presente. Hoy sigo sintiendo la misma certeza de ese momento y más. Y bueno, pues digamos, Juan, que lo que entendí de la muerte es que es un cambio de plano, eh, pero vivir el proceso me ayuda a no tener culpas, a haber sentido que entregué todo, que la acompañé con todo el amor y con todo el dolor y vivirlo pues como, porque eso es como quedar en carne viva en muchas cosas como de la vida y renacer. Yo creo que es como lo que yo te puedo decir que es para mí vivir la muerte. Cuando transitabas entre el miedo y el amor,
en el tránsito durante el miedo, ¿qué Ujú. te daba miedo? ¿Qué miedos movías en esa situación? Bueno, esa pregunta es muy profunda. Miedos, el miedo de la soledad, el miedo de no tener como la guía, la compañía, la presencia, eh, pero también, y precisamente como que ahí es donde ocurre como la liberación, pero era el miedo también de mi mamá siempre era como muy mentora conmigo, y yo de alguna manera entendí que había muchas cosas que yo había elegido por ella. Entonces, el miedo precisamente era de lo que me tenía que liberar, luego lo entendí, pero era ese miedo a no tener como quien me estuviera diciendo como, sí, puede ser esto, puede ser lo otro, pensarlo de esta manera, era ese miedo como a sentir que no tenés esa ancla ahí, era, yo diría que eso, precisamente luego, lo que te digo, aprendí que ese miedo era de las cosas que más me tenía que liberar y, y bueno, ahí estuvo también otro de los regalos de la vida. ¿Mal empacado o bien empacado? No, pues, o sea, para mí sigue siendo mal empacado, porque es que no es chévere vivir un proceso de un deterioro de esos, pues, pero digamos que precisamente en el proceso es donde estuvo la belleza de, del proceso mío, del renacimiento mío. Cuando yo llego a la conversación, normalmente cuando yo entro a hablar de enfermedad o cuando las personas me llaman porque quieren hablar sobre la muerte, sobre el morir, sea que haya un enfermo, sea que haya un moribundo a bordo, normalmente la conversación mía invita a confrontarse y a pensar de cómo estás con esta realidad, cómo estás con ese tiempo que no existe, que es el mañana, y cómo estás con esa cantidad de renuncias que implica el ir muriendo día tras día hasta finalmente morir físicamente del todo. Ujú. Esa primera conversación que sé que confronta, ¿cómo la asumió tu mamá o cómo la entendió, qué vio en ella? Juan, la primera, la segunda, la tercera. Confronta, no jodas. A ver, mira, yo me acuerdo de la primera vez cuando ella dijo, llamemos a Juan David y pues te llamamos a vos porque habías acompañado el proceso de muerte de dos hermanos de ella, dos tíos míos a los que ella quiso mucho, sobre todo el de Carlos, bueno, y Estela, pero digamos como que cuando vos llegaste, sé que hablaste primero con ella y luego pues estábamos mi papá y yo con ella, mi hermano en ese momento estaba viajando. Em, y cuando yo empecé a procesar, yo creo que esa fue la primera gran aterrizada de muchas cosas en las que yo venía pensando, pero uno se hace loco. Pues como que, ay, pucha, y esto cómo va haciendo? Como, sobre todo, yo creo, Juan, que lo que más angustia en ese final es cómo va a ser, cómo va a pasar, que no tenga dolor, que no sufra, ¿cierto? Pero digamos que en esa primera conversación alrededor de qué tenés pendiente y cuando tú empezaste a hablar con ella delante de nosotros, yo empecé a sentir, y yo creo que eso fue como de las primeras cosas que más miedo me dio, es sentirla en paz. Y como vos explicás la muerte en los chistes y en el humor es yo creo que lo que lo permite o nos permitió a nosotros entender lo que estaba pasando, ¿cierto? Cuando tú explicas que ciertos animales como el perro, el gato, el caballo y la vaca, si no estoy mal, eh, empiezan a dejar de comer, a dormir más, a alejarse, eh, ella estaba haciendo todo. Y entonces ya uno dice, ah, estamos en el camino ya, estamos enfilados. Yo creo que es como de esas conversaciones que te empiezan a aterrizar con lo que sabes que va a pasar, pero en ese afán humano de controlar todo, eh, y el de cómo va a pasar, se nos olvida el qué es lo que está sucediendo y, y qué es lo que el otro está viviendo, ¿cierto? Entonces, para mí fue de las conversaciones más reveladoras. Me acuerdo que yo me iba para el curso de Joe Dispenza como en ese fin de semana
Y yo te dije, Juan, ¿y si le pasa algo y yo estoy en ese curso? Y me contestaste con la cruda realidad que me sacudió y me dijo, ella se va a morir con vos o sin vos, en el curso o sin el curso. Eh, y eso fue como, sí, o sea, yo no puedo controlar lo que va a pasar. Y también eso, junto con otra cosa que nos dijiste de, ¿cómo es que vos decís? Muerto el perro acaba la chanda, ¿cómo es que es ese tiro tuyo? Que es cierto. Es una frase que mi Sí, sí, papá sí, decía mucho, que es una frase muy sabia, que algunos dicen, ¿vos por absoluta. qué decís eso tan feo? Pero es que es una realidad, muerta la perra sacaba la chanda. Y hay otra variante que escuché estos días en una familia, muerta la perra sacaba las pulgas. Ah, bueno, Cuando esa, yo muero, muere todo para mí y muero para todo. ujú. Y lo que nos dijiste ahí es, con esa frase, que de verdad es muy sabia, yo creo que la sabiduría con la que vos decís las cosas desde el humor y desde lo coloquial de las cosas hace que precisamente uno aterrice. Em, Nos teníamos que acercar, o sea, mi mamá hoy, mañana o en 3 días o en un mes no iba a estar. ¿Qué íbamos a hacer nosotros? O sea, es como que además esa es la otra confrontación con el miedo. ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Y qué va a pasar con mi papá? Y que pues como que todas las preguntas alrededor de qué va a pasar y es como lo que uno dice, sí, efectivamente yo muero para todos. eh, y creo que ahí estaba como la liberación que también ella por un lado tenía que hacer y nosotros entender que nos teníamos que hacer cargo de la vida de cada uno sin ella. Y eso suena muy fácil, pero es, yo creo que de los procesos ahí también que cuestan entender cuando el otro ya no está y hace parte de tu rutina permanente. Y entonces uno cómo va replanteando la rutina. Pero sabes que hay un tema de un desgaste energético gigantesco y una energía que, a juicio personal de Juan David Osorio, una energía muy perdida, porque mira que mucho de lo que decís, y pasa con la gran mayoría de las familias, por no decir que todas, se desvinculan del que está vivo, no se ha muerto, y empiezan a vincularse con el que no ha llegado, el muerto, y con lo que va a Ujú, pasar cuando está ausente, hijo de madre, cuando mi mamá se muera, ¿qué va a pasar en mi orfandad y la de mi ujú, hermano? Cuando mi mamá se muera, ¿qué va a pasar con el viudo que es el papá? Capar con los nietos, capar con las cosas, capar con las relaciones, capar con una cantidad de cosas. Y uno dice, hombre, qué desgaste energético tan teso. Están vinculados a una situación que no ha llegado, que no está, que no saben cómo va a ser, porque es la primera sí, vez que se van a exponer a esa muerte. Pero empieza un desgaste mental, un desgaste psíquico y emocional, cuando podrían invertir en, y yo le digo a la gente, vení, pero ¿por qué la estás matando si ya toda está viva? ¿Por qué la estás enterrando si, no, si toda está viva y no está muerta para enterrar ni para cremar? exacto. Desvinculate de ese mañana que no alcanzarás, resolvelo cuando alcance y ahora encárgate de la prioridad. ¿Qué va a Por, pasar con esta que está aquí, que está trasegando su proceso de enfermedad y muerte? ¿Cómo le voy a acompañar? ¿Cómo el que no está viudo aún va a acompañar a su esposa? ¿Cómo los que no son huérfanos aún van a acompañar a esa mamá y los nietos a esa abuela? Pero es un total. desgaste muy teso porque es que nos metemos en un tema del futuro. Y te ha contado un cuento muy bonito, ya que me da el pie para contar cuentos porque me parece muy bacano contarlos. Fíjate que había un tipo que entró en un bazar y vio un toldo donde habían una serie de frutas de colores entre rojo, verde, amarillo y naranjado y le parecieron muy llamativos y pidió que le vendieran unos pequeñitos rojos, un rojo fulgurante y pagó por ellos, incluso pagó un costo alto. El hombre sale del bazar y se sienta en unas escalas afuera del bazar y se empieza a comer los frutos que compró, de los cuales no preguntó qué eran. Y el primero que se come le quema de la boca hasta el culo, literal, y lo pone a llorar y a moquear. Pero el hombre dice, bueno, qué fruto tan fuerte y tan raro, ¿no? Se come otro y vuelve y se quema la misma, vuelve y llora y moquea. Y mientras se comía los frutillos aquellos, pasa un transeúnte y le dice, señor, yo hace unos momentos lo estoy viendo usted comer eso y me inquieta
que usted lo coma. Y el otro le dice, ¿por qué? Me dice, porque es que lo que usted está comiendo es ají muy picante. Y el hombre le dice, ahora ya entiendo la sensación que tenía cada vez que me comía cada uno de estos frutos. Hombre, siquiera me lo comentó, muchas gracias. Y el transeúnte continúa, pero mira para atrás y ve que el hombre sigue comiendo los fruticos y se devuelve, señor, pero no le expliqué que era ají y usted ya lo entendió. Y me dice, sí, ya lo entendí, pero es que me costaron mucho dinero, ¿cómo los voy a botar? Y eso es lo Mm, que pasa en este tipo de situaciones. O sea, total. me está costando demasiado. Me está costando todo lo que se viene que no puedo resolver ya, pero sigo comiéndome eso que no puedo resolver ya, pero que me está doliendo sin tener forma de resolverlo ya. De acuerdo. Y Y nos así es, quedamos en Juan, eso. vivir, es que es, por eso te decía, es como el miedo nos hace pensar en cosas que yo necesito controlar como una idea de que nos va a hacer sentir menos miedo y menos dolor. Y entonces queremos es, o sea, el cómo es lo que más desespera y angustia en ese proceso. Y empezamos a hacer cosas matando al que todavía no se muere, como para tratar de yo estar tranquila para que vaya a ser más fácil. Y la verdad es que no es más fácil ni menos fácil. Eh, por más de que vos tengas X, Y, Z cosas previstas, otra cosa es cuando el otro ya no está. Y eso también fue como un choque. A nosotros nos pasó una cosa y es que al mes de mi mamá morirse empezó pandemia. Y eso fue otro proceso como que yo creo que nos unió un montón. Coincidió con que pues mi hermano que vive por fuera se quedó mucho tiempo con nosotros y fue un tiempo muy lindo pues como en familia para, mejor dicho, también era como una situación muy atípica para entender ese cómo, ¿cierto? Ese cómo va a pasar tuvo que construirse en el día a día. O sea, nosotros ni siquiera previmos lo que podía pasar y fue pasando, ¿cierto? Además de que Eh, es un duelo encerrado, porque es que normalmente, a ver, el duelo antes de la edad contemporánea, por así decirlo, o ¿Mm? antes del último medio siglo, se vivía encerrado. El Ujú, deudo lo que hacía era, se abstraía de la realidad, se abstraía de la vida, se abstraía de la familia, se vestía de negro, que es lo que llamamos el luto, y empezaba a transitar ese duelo con sus emociones, todas las que eso le producía, y el de al lado lo intentaba acompañar, pero cuando empieza a desaparecer el luto y los deudos todos son incógnitos porque nadie en este momento no sabemos cuáles son los deudos a no ser de que nos demos cuenta de que le acaba de morir alguien. Entonces les toca transitar eso adaptándose a la sociedad, no como era al revés que la sociedad intentaba adaptarse al deudo que estaba en luto. ujú, A ustedes les tocó lo mismo, ya la pandemia nos encierra y nos obliga a vivir el duelo adentro de la casa, adentro con la familia, abstractos de el circular de la sociedad, de todo el movimiento tan acelerado en el cual estamos en el trabajo, en los espacios, cualquiera sea los espacios, en los compartires con la familia, con la vida. Es muy particular porque a ustedes les tocó un duelo que es muy parecido al duelo que pasaba 50 años atrás, donde por obligación se enterraron, en ese entonces por necesidad se enterraban. ujú. Así es. Y en ese tiempo, Juan, o sea, muy al final en lo que vos decías que uno a veces de verdad está pensando en lo que va a pasar, también yo te puedo decir que en esos últimos 20 días de mi mamá, después de la conversación con vos, fue como el último mes que vos llegaste, que empezamos como el tratamiento de cuidado paliativo, yo tuve las conversaciones más, más profundas de mi vida. Y mi mamá hizo un proceso de despedirse, ya después a mí me daba risa, porque ella y yo ya nos habíamos despedido muchas veces, ella se despidió muchas veces de mi papá, de mi hermano, en la semana, antes de morirse, antes de que, como, sí, como unos 4 días antes, ella se sentó con mis hijos y les habló hermoso sobre cómo pues se sentía ella por ellos, cómo les dio las gracias, lo que pues
como darles como mucho amor, porque ellos eran, pues muy, se mantenían mucho con mis papás. Fue muy bonito como ellos hoy, sobre todo pues Martín, el más grande, eh, recuerda mucho esa conversación con su abuela. Y yo creo que ella en ese proceso también nos ayudó a todos, incluyéndolos a ellos siendo pues tan niños, a entender la muerte muy distinta. Y ellos pues a vivirla en medio del dolor, porque pues también pues les dio duro, pero a entender que es un proceso más natural e irle viendo como el deterioro a ella, hizo como que ellos dijeran, es un, es un proceso de la vida, es un proceso que llegamos allá, no significa que no le tengas miedo, pero es vivirlo con, yo creo que menos miedo y más amor. ¿A qué te hacías la loca? Que ahorita decías que te hacías la loca antes de que tuviéramos la conversación. ¿A qué te hacías la loca? Mira, uno ahí se hace el loco en términos, o yo me hacía la loca, en, volvemos al cómo, el, 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 el cómo es esto, cómo es la vida cómo es la vida sin mi mamá, eh, qué es lo que tiene que pasar. mm, Me hacía la loca en cosas que uno sabe del impacto tan grande emocional, psicológico que tienen los papás, pero que uno, como uno lo ha tenido desde la inconsciencia de su infancia, me refiero específicamente como a las creencias que han sido eh, pues fundamentadas por los papás, en este caso por mi mamá, como que pensaba que era así. Y entonces me hacía la loca de que habían cosas que no eran ciertas, que aplicaron por un momento de mi vida y no para siempre, y que no, pues que no valían o no las necesitaba en ese momento, ¿cierto? Pero eran las de mi mamá. Entonces, como también en medio del dolor y de ver que ella se iba a morir, como que me aferraba a esas como si fueran unas ideas de, como si ella fuera a permanecer ahí en esas creencias. Y volvemos al punto, en ese renacimiento o en esa liberación, precisamente era sanar esas creencias que habían sido entregadas por ellas desde el amor, desde lo que ella hizo con nosotros, con lo que sabía, con lo que podía, desde su mejor intención, era ahí precisamente donde había que hacer ese corte, esa sanación y liberación. Entonces me estaba haciendo la loca a esa tarea, ¿cierto? A esa tarea profunda de conciencia, de sanación, eh, que llega un punto en que uno ya no se le puede dar el loco. Pues mentiras, hay mucha gente que se le hace el loco por mucho rato y son duelos no conversados, duelos no entendidos, no realizados porque se quedan en simplemente la ausencia y no en lo que hay ahí y en lo que trae esa muerte como aprendizaje. Hay una pregunta que la gente hace reiterativamente, y yo creo que en todos los procesos es, ¿y cómo será el final? Y es una respuesta que yo procuro mostrarles que el final depende de cómo nos intentemos adaptar a ese proceso que está bajo control y que es natural y que controlemos una serie de síntomas que pueden ser controlados. Que fue la misma pregunta que te hiciste y que ahorita lo mencionaste. Bueno, y ahora te la pregunto yo a vos, ya que lo ves en retrospectiva, ¿y cómo fue ese final? Ay, Juan, fue tan bonito. Mira, eh, pues, haces parte de la película, entonces nunca te va a olvidar por muchas cosas, pero eh, digamos como que en ese final, verla cómo se va eh, sí, disminuyendo, empezarla en los últimos días, ella hizo una cosa muy linda, y es que un día ponerle 2 días antes, ella ya no se paraba de la cama, eh, y nos pidió a mi papá y a mí una ayuda para algo. Cuando lo hicimos, ella miró a mi papá y le dijo, yo me estoy muriendo, pero estoy en paz. Entonces, ella, lo que tú nos enseñaste es que ellos lo preparan a uno. Entonces, eso fue una cosa súper bonita
pero ella lo dijo en una despertada de esas, le dijo eso a mi papá. Al otro día, eh, ella estaba dormida, yo me la acosté al lado, ya en su proceso, 2 días antes de morirse, y ella se despertó y me dijo, yo estoy viva. Y yo, mami, aquí estoy. Y me dijo, Muy charro eso, ¿no? no, yo, no, yo creo que, bueno, no me acuerdo, no te había contado, pero entonces me dijo, yo estoy viva. Y yo, sí, me dijo, es que yo estaba en un jardín lleno de flores, era muy hermoso, hija, estaba la mamá, ella le decía a su mamá, la mamá, estaba la mamá, estaba Estela, y yo estaba con tanta alegría. Y yo, no, mami, te devolvieron. Pues, ¿qué te puedo decir? Aquí estoy. Paila es mía, la echaron. Entonces, sí, exacto. Todavía no le queda un poquitico. Entonces, fue como una cosa súper bonita en empezarla a ver ella cómo se conectaba con esa otra vida que nosotros tratamos de codificar desde lo humano. Y ella como que se despertaba ya cada vez menos y decía como, pues uno cada vez la sentía más en paz, su energía más ida. em, y me acuerdo que el día que se murió, tú fuiste y, y bueno, cuando la estabas invitando a morir, que te quedaste ahí, que luego tuvimos esa conversación alrededor de ese proceso, Cuando les pongo la mano en el pecho. sí. Ah, sí, eso es una pregunta que, ¿usted por qué hace eso? Y yo tranquilo, yo le digo porque a uno me dijiste, no te preocupes que cuando te corresponda a vos, te lo pondré a vos y sabrás qué le estoy diciendo. No, igual de ahí salieron muchas conversaciones, Juan, tú ya sabías, pero cuando yo vi como tú la mirabas, yo entendí que muchas cosas estaban pasando en ese momento que eran lejos de lo humano. Eh, Nada tenían que ver con la ciencia, nada tenían que ver con la medicina, nada tenía que ver con, y mejor dicho, cero físico, biológico, nada. Eso es un proceso en esos últimos días que habla de energía, pues de todo lo energético, de la espiritualidad, de la conexión con todo el universo que tenemos. Y ahí pues fue como ya al final, de hecho nos sentaste a nosotros tres y nos dijiste, ella le pueden quedar poquitas horas, estén con ella, y nos explicaste cómo podía ser el final. Lo más hermoso es que ella nunca hizo nada de lo que tú nos dijiste que iba a pasar, pues no hizo los estertores de la muerte, todo, ella fue un proceso de irse muriendo muy tranquilo. eh, y ya, pues al final ya tú me explicaste, ya, pues yo te dije, esto fue lo que pasó, tú me dijiste, no, ya murió. Y bueno, pues obviamente uno ahí se da cuenta eh, en ese proceso de paz y, y yo creo que es un momento, obviamente pues es como el shock, ¿cierto? Pero también es un momento muy bonito de ver lo que tú también nos enseñaste y es déjenla un rato cuando fallezca para que ustedes entiendan lo que está pasando. Y bueno, después nos quedamos un rato nosotros como familia conectadas con ella, con muchísimo amor, obviamente pues lloramos, nos abrazamos y todo, pero digamos como que fue un momento, yo lo recuerdo como con mucha cariño, con mucha gratitud. em, y ahí pues ya después empieza como todo el tema social y el cuento, pero lo que sí te confieso, nunca fui capaz. Y digo, mi papá es un valiente de ver pues ya cuando llega la funeraria y todo ese proceso. Eso sí, me salí, me fui. Esa salida es dura, esa Uf, salida es muy dura, esa salida es muy dura. porque Eh, eso reconfirma no solo que se murió, eso Reconfirma confirma lo el que hecho de que somos. ya nunca más va a estar y nunca más la van a ver físicamente. Y lo que somos, Juan, es que, pues pucha, y bueno, lo confirmé
como no vi la empacada, literal, de mi mamá, no quise estar, mi papá sí estuvo en esa parte. Em, yo me fui para la sala con mi hermano, pero sí lo viví con mi perro hace 2 meses. Uy, no, los niños apenas vieron como lo que iba a pasar, salieron y se fueron. Y ahora a mí nos tocó ver eso y yo, pues, como que vivir el proceso del perro fue revivir todo el proceso de muerte de mi mamá, porque también mi perro tuvo 2 meses enfermo y, el, y yo pensaba tanto en vos porque yo decía, claro, el perro es uno de los animales que Juan explica y Ujú, morimos total. igual, ¿Es biológico? absolutamente. Entonces, bueno, eso es como lo que te puedo decir de ese final. Y volvemos al punto, es un proceso entre el miedo, el dolor y el amor. Ah, Y sí te puedo confirmar que, como que yo siempre he dicho, es solo depende de uno, Juan, de cómo lo quiere ver, de cómo lo quiere vivir, porque puede ser tan culposo, tan doloroso, tan complejo, eh, o tan amoroso, sin que uno diga que es fácil, como uno quiera. sí, es un proceso muy personal y decidimos, así como en todas las situaciones de la vida, decidimos cómo nos comportamos entre ello. El tema es que este es uno de esos grandes procesos que, por más que me comporte mal o bien, no está bajo mi control cambiar lo que está pasando afuera. Pero sí La- está dentro de mis decisiones intentar hacerlo de la mejor manera conmigo y con el que estamos acompañando, que es donde patinamos bastante y generamos unos procesos tan complicados para el enfermo, para la familia, para nosotros, para el futuro de nosotros, Así es. por no Y yo querer te digo que, verla. y al fin, así, y yo te digo que es que una enfermedad que es grave y que puede terminar siendo, pues puede terminar siendo una enfermedad terminal que te lleve a la muerte, porque hay mucha gente que sobrevive a cáncer. Eso es un proceso no solamente de quien lo padece, sino de la familia entera. Eso sacude, Juan, todo si uno quiere. O se puede hacer el bobo también si uno quiere, ¿cierto? Puede ser tan transformador o tan, no sé cuál sea la palabra, es como que o te puede anclar en un momento de la vida y quedarte ahí si no quieres hacer el proceso también, ¿cierto? Sí, se está muriendo una parte de cada uno de ustedes, porque es que cuando hay una interacción de tantos años con esa persona, hay una cantidad de vínculos emocionales, hay una ruptura de todos esos vínculos desde la razón, que realmente no se rompen, continúan en una forma diferente, pero siguen estando a partir de los recuerdos. Entonces, indefectiblemente, eso va a dar una percepción no de solo se murió el que estaba afuera, sino que se murió un pedazo de mí. Así es. Y eso me replantea mi existencia y mi vida y por consiguiente que también me estoy muriendo a pedazos. Es cómo lo estoy viviendo, cómo lo estoy muriendo. Ujú, total. Cris, aquí Usted, podríamos seguir porque en la conversación nuestra hay mucho y quedó mucho pendiente por hablar. Me habría gustado tomar el tema de Los Ángeles y la conciencia, pero eso hace parte de otra temporada a la cual te invitaré. me parece espectacular y si no, yo también te voy a invitar Te voy a hacer una al- pregunta adicional que es más de carácter administrativo y es si me autorizás y me permitís divulgar este audio y compartirlo con todas las personas que lo quieran escuchar. sí, Juan, claro. Esto es para compartir para todos. Bueno, es un privilegio tenerte en este espacio, que me acompañes, que compartas tus experiencias, tus historias, tus vivencias. Completamente agradecido por esto. Y antes de despedirte, ¿dónde te puede encontrar quien quiera buscarte, quien quiera acudir a ti para todo ese conocimiento que tienes y que puedes apoyarlos en tanta tema energético, psicoemocional, espiritual? ¿Dónde te consiguen en las redes sociales, Cris? Bueno, Juan, gracias por esta conversación tan rica y por permitirme compartir mi experiencia con las personas. Me pueden encontrar en Instagram en conexión punto desde adentro
y ahí pueden encontrar toda la información y también en la página web www.conexiondesdeadentro.com. O sea, conexión punto desde adentro, todo pegado. Sí, Ah, excelente. Y ahí pueden contactar contigo para hacer una consulta o una asesoría, acompañamiento. sí, ahí pueden entrar en contacto conmigo. Maravilloso. Cris, nuevamente, muchas gracias. Soy afortunado de poder tener esta conversación contigo. Y yo, Juan, de haberte conocido y que me hayas acompañado en este proceso. Y para los próximos, ojalá que nos demoremos. Por favor, Muchas gracias. un abrazo.